Iniciamos este cuarto siglo en esta serie de 21 siglos de cristianismo, el cual es un viaje por los principales acontecimientos que transformaron al mundo, una serie gratuita de 21 capítulos, desde los apóstoles hasta nuestros días. El siglo IV fue trascendental para el cristianismo, marcado por su oficialización con el Edicto de Milán en 313, que otorgó libertad religiosa bajo Constantino y culminó con el establecimiento del cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, mediante el Edicto de Tesalónica en 380. Este siglo también vio el Concilio de Nicea en 325, que definió doctrinas clave sobre la divinidad de Cristo, sentando las bases de la ortodoxia y surgiendo los primeros padres de la Iglesia como Ambrosio y Agustín. Comenzamos. Número 1. El siglo IV comenzó el 1 de enero de 301 y terminó el 31 de diciembre del 400. Se caracterizó por el reconocimiento de la libertad religiosa para los cristianos. El devenir de Occidente durante la primera parte del siglo fue conducido por Constantino el Grande, que fue el primer emperador romano en convertirse al cristianismo. También recuperó la unidad del imperio. Se destacó por restablecer una sola capital imperial, eligiendo el emplazamiento de la antigua Bizancio en el año 330, desechando las capitales contemporáneas que habían sido establecidas por las reformas de Diocleciano en Milán para el oeste y Nicomedia para el este, para construir la nueva capital, pronto llamada Nova Roma o Nueva Roma. Más tarde fue renombrada Constantinopla en su honor. Número 2. Ya mencionamos que el cristianismo en el siglo IV estuvo dominado en su primera etapa por Constantino el Grande. Número 3. El sueño de Constantino. Cuenta el historiador Eusebio de Cesarea que el general Constantino, hijo de Santa Elena, era pagano, pero respetaba a los cristianos, y que teniendo que presentar una terrible batalla contra el perseguidor Magencio, jefe de Roma, en el año 311, la noche anterior a la batalla tuvo un sueño, en el cual vio una cruz luminosa en los aires y oyó una voz que le decía: con este signo vencerás, y que al empezar la batalla mandó colocar la cruz en varias banderas de los batallones y que exclamó: confío en Cristo, en quien cree mi madre Elena. Y la victoria fue total, y Constantino llegó a ser emperador y decretó la libertad para los cristianos, que por 3 siglos venían siendo muy perseguidos por los gobernantes paganos. Número 4. La batalla del puente Milvio. Constantino marcha contra Roma y obtiene la victoria sobre Magencio en la batalla del puente Milvio, la cual es considerada como la victoria definitiva del cristianismo sobre el paganismo en el Imperio Romano. Tuvo lugar en el año 312 de nuestra era y en ella Constantino venció a Magencio. Número 5. Libertad religiosa. En 313 el emperador Constantino garantiza la libertad religiosa en el Edicto de Milán. Desde el principio, los cristianos constituían una amenaza para el Imperio Romano por varias razones. La negativa de pagar el impuesto judío, jurar la lealtad al emperador. Número 6. Primer Concilio de Nicea, de 325, que fue el inicio del período de los primeros 7 concilios ecuménicos, entre 325 y 787, y en su última etapa por el Edicto de Tesalónica de 380, que convirtió al niceno en la iglesia estatal. Este es el trascendental siglo en que se oficializa el cristianismo, en 313, y más tarde se prohíben otras religiones, en 380. Este concilio se celebró el 20 de mayo al 25 de agosto. Fue convocado por el emperador Constantino. El Papa Silvestre I reunió a 318 padres conciliares, condena a la herejía arriana y profesa el dogma del Verbo Hijo de Dios. Número 7. Siglo de los padres de la Iglesia. Sí, el siglo IV es a menudo llamado el siglo de los padres de la Iglesia. Este periodo es considerado la época de oro de la patrística, donde grandes figuras como Atanasio, Jerónimo, Ambrosio y Agustín de Hipona desarrollaron la teología cristiana y jugaron un papel crucial en la formación de la Iglesia. Este siglo es considerado la cúspide de la patrística, la disciplina que estudia la teología y la historia de la Iglesia temprana. Se les llama padres de la Iglesia a aquellos escritores cristianos,
reconocido por la ortodoxia de su doctrina, santidad de vida y reconocimiento de la Iglesia, que vivieron entre el siglo III y VIII. Entre los padres destacados de este siglo ya nombrados se encuentran Atanasio. Se destacó por defender la ortodoxia nicena y autor de las obras importantes sobre la teología de la divinidad de Cristo. Jerónimo tradujo la Biblia al latín, la Vulgata, y escribió extensas obras teológicas y literarias. Ambrosio, obispo de Milán, conocido por su erudición y su influencia en la Iglesia occidental. Agustín de Hipona, uno de los pensadores más influyentes en la historia de la Iglesia, con obras sobre la teología, la filosofía y la ética. Número 8. San Agustín, padre y doctor de la Iglesia más conocido. Nació en África y era hijo de Santa Mónica. En las Confesiones, una de sus grandes obras, hay una frase que ha quedado grabada en el corazón de los que buscan a Cristo. Tarde te amé, Señor. Número 9. Santa Elena. Era la madre de Constantino. Ella pidió permiso a su hijo Constantino para ir a buscar en Jerusalén la cruz en la cual murió nuestro Señor, y que después de muchas y muy profundas excavaciones encontró 3 cruces, y como no sabían cómo distinguir la cruz de Jesús de las otras 2, llevaron a una mujer agonizante. Al tocarla por primera vez, la cruz, la enferma se agravó. Al tocarla por segunda, con la segunda cruz, quedó igual de enferma de lo que estaba antes. Pero al tocarla con la tercera cruz, la enferma recuperó instantáneamente la salud. Y entonces Santa Elena y el obispo de Jerusalén, Macario, y miles de devotos llevaron la cruz en piadosa procesión por las calles de Jerusalén. Y que por el camino se encontraron con una mujer viuda que llevaba a su hijo muerto a enterrar, y que acercaron la cruz al muerto y resucitó. Número 10. Arrio. Vivió aproximadamente entre 356 y 336 después de Cristo. Fue un presbítero y teólogo cristiano de Alejandría, conocido por desarrollar la doctrina del arrianismo, que fue una herejía que cuestionaba la divinidad de Jesucristo. Arrio fue ordenado presbítero en el año 311 en la ciudad de Alejandría, al norte de Egipto. Se enfrentó ante su maestro Luciano de Antioquía, afirmando que Jesús había sido creado por el Padre, por tanto hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Número 11. Arrio negó la divinidad de Jesús, afirmando que aun siendo Hijo de Dios no comparte los atributos del Padre, eterno, infinito y omnipotente. Esta teoría dio lugar a la que fue considerada la herejía conocida como el arrianismo. La controversia arriana fue una de las series de disputas del cristianismo sobre la naturaleza de Cristo, que comenzó entre Arrio y Atanasio de Alejandría, 2 teólogos cristianos de Alejandría. Número 12. En 314, el Papa Silvestre I, romano, celebró el primer concilio ecuménico de Nicea, que formuló el credo. Gobernó durante 22 años. En 323, San Pacomio funda el primer monasterio y Eusebio escribe la historia eclesiástica. Número 14. San Nicolás de Bari abofetea al heresiarca Arrio en el concilio de Nicea en 325. Durante los debates en dicho concilio, cuando San Nicolás escuchó las palabras blasfemas, se indignó tanto que le dio una bofetada a Arrio delante de todos. Número 15. Este siglo se caracterizó también por el ideal de la virginidad, el cual está presente desde el siglo I, pero en este siglo hay un gran número de mártires y vírgenes. San Ignacio de Antioquía muestra que había vírgenes desde el siglo I, por lo cual decía: saludo a la familia de mis hermanos con sus mujeres y sus hijos y las vírgenes llamadas viudas. Se deduce pues que las vírgenes vivían con su familia y sus familias eran soporte de escudo a sus promesas santas de vida. En el santoral anual contamos con muchas vírgenes. Tenemos a Santa Inés, la pura adolescente martirizada en Roma, Santa Águeda, cantada en el canon romano, Santa Bárbara, muy popular, uno de los 10 santos más recordados de la Iglesia, Santa Lucía, a quien se le invoca por el cuidado de la vista,
Santa Victoria, como su nombre lo indica, salió victoriosa del martirio. Santa Catalina, hija predilecta de Alejandría. Santa Cecilia, invocada por los músicos, de los cuales es su primera patrona, y Santa Anastasia, joven y valiente, y muchas otras que con sus vidas cantan el amor eterno a Cristo. Número 16. En el año 303, Diocleciano promulga el primer edicto de persecución contra los cristianos, también llamada la Gran Persecución. Fue la última y quizás más sangrienta persecución de los cristianos en el Imperio Romano. También en 303, la tetrarquía formada por Augusti, Diocleciano y Maximiano y los Césares, Galerio y Constancio, emitió una serie de edictos que abolían los derechos legales de los cristianos y exigían a la vez que cumplieran con las prácticas religiosas. Número 17. Los papas de la época fueron San Marcelo, a quien le tocó la dificultad del perdón, a los que por miedo negaron la fe durante las persecuciones. San Eusebio, griego mártir. San Melquíades vivió el triunfo del cristianismo con la firma del Edicto de Milán en el año 313 por el emperador Constantino. San Silvestre I, quien celebró el primer concilio ecuménico de Nicea que formuló el credo. San Marcos Papa inició la tradición del palio. San Julio I, quien inició la conservación de los documentos. Liberio, grandes polémicas en la herejía de los arrianos. San Dámaso hizo traducir del hebraico las Sagradas Escrituras y convocó el Segundo Concilio Ecuménico de Constantinopla en 366 a 384. San Ciricio, primero en asumir el título de Papa, sostuvo la necesidad de sostener el celibato para sacerdotes y diáconos. San Atanasio se caracterizó por la defensa de las costumbres. Número 18. El Edicto de Nicomedia o de Galerio puso fin a las persecuciones en tiempo de Constantino. Entre las principales herejías de este siglo tenemos el apolinarismo, el arrianismo, donatismo, macedonianismo y priscilianismo. Número 20. Teodosio I nació en el Cauca o Itálica el 11 de enero de 347. Murió en Milán el 7 de enero de 395. También es conocido como Teodosio el Grande. Fue emperador romano desde el 19 de enero de 379 hasta su muerte. Durante su reinado afrontó y superó la guerra contra los godos y 2 guerras civiles, y fue clave para establecer el credo niceno como la ortodoxia del cristianismo. También fue el último emperador en gobernar todo el Imperio Romano, desde 394 hasta su muerte, cuando la administración del Estado romano se dividió permanentemente en 2 cortes separadas, una occidental y otra oriental. Nació en Hispania. Teodosio era hijo de un general de alto rango, bajo cuya dirección ascendió en las filas del ejército. Número 21. El Imperio Romano fue el período de la civilización romana posterior a la República y caracterizado por una forma de gobierno autocrática. En su apogeo, controló un territorio que abarcaba desde el Océano Atlántico al oeste, entre las orillas del Mar Caspio y Rojo al este, y desde el desierto de Sahara hasta el sur de orillas de los ríos Rin y Danubio, y la frontera con Caledonia al norte. Debido a su vasta extensión y duración, las instituciones y la cultura romana tuvieron una influencia profunda y duradera en el desarrollo de la lengua, religión, arquitectura, literatura y leyes en el territorio que gobernaba. La división del Imperio Romano ocurrió en el año 395 después de Cristo, tras la muerte del emperador Teodosio I, quien dividió el imperio entre sus 2 hijos, Arcadio, quien recibió el Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino, y Honorio, quien recibió el Imperio Romano de Occidente. Hemos concluido con este siglo. Por último, te dejo una cuestión a resolver. ¿Cuáles serían los 2 hechos más relevantes de este siglo? Fuentes revisadas para este video: El Papado y la Historia de la Iglesia, Francisco García Bazán. Breviario de Historia de la Iglesia, Monseñor Febres Cordero. 2000 años de cristianismo, Hernán J. Pereda. Wikipedia, que no te la cuenten. Portal del Padre Javier Olivera Rabasi, Historia del cristianismo.
Así Prensa, catholic.net, Catecismo Romano. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho, darle me gusta y compartir para que más personas conozcan la historia del cristianismo. Hasta un próximo siglo, si Dios quiere.